chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Importante, suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que siempre mando un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Sara Rodríguez, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos a María Leda, es Leda, ¿verdad? Es la edad. Leda, que es artista, coach creativa y lectora de almas. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y Elizabeth Puja, que es terapeuta holística y organiza viajes conscientes y más cosas que harás favor de comentarnos a mitad del programa. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, encantada. Pues si estamos todos bien, vamos al temazo, ¿no? Y vamos a hablar de una situación que se repite mucho en nuestras vidas y que tiene que ver con irnos al pasado, de forma muchas veces involuntaria, y recordar cosas no muy gratas, ¿no? O al contrario, evitar recordar cosas que hemos experimentado. Pero esto, María, ¿cómo nos afecta esta dinámica de irnos al pasado a recordar cosas normalmente dolorosas? ¿Cómo piensas que nos afecta? Uf, es un tema, es un tema como muy amplio, ¿no? Y yo más que mi trabajo va enfocado a la sanación ancestral. Entonces, como comprenderás, yo el viajar al pasado es algo bueno, que para mí es un trabajo importantísimo y quizás el pilar de cualquier camino de sanación o de crecimiento personal o espiritual. Ujú. Eh, Viajar al pasado está bien cuando haces un trabajo de este tipo, ¿no? Y luego en tu día a día está bien estar en el presente, está bien bajar al pasado, está bien viajar al futuro, siempre que no nos quedemos ahí, ¿no? Bueno, Claro. viajar al pasado, fíjate, yo para mí, simplemente partiendo de los ancestros, ¿no? Cómo debemos de ser conscientes de los patrones que vamos repitiendo de ellos, debemos de ser conscientes de las lealtades que tenemos hacia ellos, ¿no? Entonces, viajas al pasado para ganar conciencia, ¿no? Y para tomar mejores decisiones en tu vida, para ver de dónde vienes, para ver lo que has recorrido, para aprender, ¿no? Claro, es que lo estás diciendo y lo vamos a profundizar. Depende Sí, para qué te vayas al pasado, porque una cosa claro. es irte puntualmente a trabajar algo que necesitas trabajar para vivir mejor en el presente y otra cosa es anclarte al pasado como mucha gente vive, ¿no? Y desde una parte trágica, dramática, lo cual hace que vayas reviviendo una u otra vez situaciones que son muy complejas de experimentar, pero es muy interesante. Elizabeth, ¿tú cómo piensas que nos afecta irnos al pasado constantemente? Bueno, yo creo que habéis tocado el punto, ¿no? Es el apego, ¿no? Entonces, el apego está bien, sí, claro, ir al pasado, porque es que el pasado está en nuestro presente. Yo creo que eso un poco repercute, ¿no? Pero más que los que nos ha pasado es cómo lo hemos vivido, ¿no? Y cómo lo traemos aquí, de manera consciente o de manera inconsciente. Mucho es inconsciente porque lo que nos pasa, pues aquí se repercute en experiencia, creencia, Ujú. traumas, ¿no? Entonces es un poco la manera que tenemos de vivir lo que... Y luego, otra cosa es que nuestra memoria, ¿sabes? No es un recuerdo, es un recuerdo, una ilusión. Dos personas que viven la misma situación en el mismo momento lo recuerdan de otra de manera distinta, ¿no? Ujú. Pues es un Eh, punto importante que estás tocando también, porque es totalmente cierto, ¿no? Muchas veces nos vamos al pasado a vivir experiencias que ni siquiera recordamos con nitidez. O sea, estamos rellenando cosas que pensamos que fueron así, pero que después tampoco sucedieron así, con lo cual se vuelve más compleja esta experiencia. Pero claro. importante, Sara, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nos afecta esta dinámica de irnos al pasado a recordar cosas normalmente dolorosas? Vamos a ver, una cosa es vivir con el pasado, que es que está ahí. Vivimos en el presente, pero el pasado es vivir con el pasado, no lo podemos olvidar, pero viviendo, no vivir en el pasado, sino que lo puedes recordar. Y hay personas que han tenido, yo qué sé, pues violaciones, abusos o maltrato muy, muy fuerte y no se acuerdan. Está ahí, inconscientemente está grabado, pero es tan fuerte que el cerebro tiene un mecanismo de defensa que ¡tup!
lo colapsa y ni se acuerda, ¿no? Pero sí, sí, vivimos en el presente, solo podemos vivir en el presente, pero el pasado está ahí y no lo podemos borrar, sí lo podemos transformar, pero ya iremos hablando. Claro, qué bueno también que haces esta anotación, porque cuando hablamos de irnos al pasado, hablamos de irnos viviendo en el presente. O sea, no podemos huir del presente. Eso es absurdo, ni para el futuro ni para el pasado. Lo que sí podemos y hacemos es recordar, ¿no? Irnos a esas cosas que hemos vivido para ciertas experiencias poderlas trabajar o poderlas sufrir, dependiendo de las herramientas que cada uno tenga. Ahora, María, interesante lo que está comentando Sara respecto a lo que puede pasar en el pasado. Pero ¿qué hacemos? Porque hay mucha gente que me dice, Santi, olvido esas situaciones traumáticas, esas situaciones que no quiero volver a revivir, o no las olvido. ¿Olvidamos o recordamos, María? ¿Tú qué piensas que es mejor a nivel evolutivo? Pues ¿sabes lo que pasa? Que el que tú olvides, ¿no? O no recuerdes, no quiere decir que no estén ahí. Te quiero decir, o sea, tú puedes haber olvidado, ¿no? Con tu consciente, siendo consciente, pero eso que has vivido, eso que ha sido doloroso, se va a ir o a una parte de tu subconsciente o directamente al cuerpo. O sea, el cuerpo, nuestra memoria celular, lo va a absorber y va a estar ahí aunque tú no lo sepas. Y eso se va a manifestar aunque tú no seas conscientes de ello, ¿no? Entonces, no puedes huir. Al final lo que quieres es huir del dolor, ¿no? Ujú, Y para superar eso hay que traspasarlo, hay que ujú, vivirlo. Y una vez que lo traspasas es cuando lo superas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso va a reaccionar, nuestras células están cargadas de memoria, nuestro inconsciente también. El pasado está ahí, aunque no lo recuerdes. Lo que hace claro, es es que que sigue ahí. cuántos recuerdos ocultos nos están afectando sin darnos cuenta, ¿no? Y que muchas veces no sabemos de dónde viene esta enfermedad, este síntoma, esta situación, y es de cosas que no recordamos porque precisamente, como tú dices, hemos querido tapar, ¿no? Esconder ahí y que finalmente nos están afectando. Elizabeth, ¿recordamos u olvidamos? ¿Qué sería mejor a nivel evolutivo? Pues Hablando de situaciones sí. complejas. Mm, no siempre estamos preparados, ¿no? Para recordar. Entonces, esto a nivel evolutivo tenemos que saber dónde estamos. No siempre podemos ahí destapar, como terapeuta, por ejemplo, con técnicas diversas, ¿no? Tú puedes llegar a poner el dedo sobre la llaga, pero tienes que ser consciente de si la persona está preparada para destapar. Yo creo que es un proceso, ¿no? Ujú, El proceso, dependiendo de dónde estás tú en tu vida, si estás lo suficientemente fuerte para ujú, transformar este recuerdo doloroso o si todavía necesitas cierto ujú. proceso para llegar a esto. Claro, lo Esto es curioso muy es que sí. importante, hay que tener mucha prudencia, no es la caja de Pandora, ¿no? Ujú. Hay Lo que curioso es que muchas saber. veces estamos preparados, pero no queremos estarlo o no queremos afrontarlo, ¿no? Es como dejarlo para después porque sabemos que nos va a doler. Son situaciones complejas de vivir y no Pero queremos que, pasar por ahí. claro, es que sabes que va a doler, pero es que lo mismo, tú tienes herramientas en ese momento, recursos Ujú. para transformar esto, para llegar, para pasar a otra etapa, ¿no? Claro. Pero si no lo tienes, puede ser peor. Pero Porque, también es cierto que si no las tienes, puedes apoyarte en gente que sí las tenga, que te pueda acompañar a ese camino que sí, parece por muy feo. supuesto. Claro, Pero esa es la idea. esta persona que te acompaña tiene que saber si realmente es el momento, ¿no? Hay que ir progresivamente, creo, que con mucha prudencia. Bueno, yo fíjate, Elizabeth, Porque que yo lo la tengo mente, la clarísimo. mente es muy compleja. Yo ahí lo tengo clarísimo. Si sucede es porque es el momento. Si no es el momento, no va a suceder y no lo vas a poder Claro, superar. Pero es claro. importante lo que estás comentando. Sara, ¿tú qué piensas? ¿Olvidamos o recordamos? Hablando de situaciones traumáticas, trágicas. Eh, el pasado siempre actúa. Aunque no nos acordemos conscientemente, está ahí. Y entonces hay que encararlo, hay que afrontarlo. Pero no quedarse ahí tiempo y removiendo, removiendo. No, es mirarlo, encararlo. Y entonces mm, si lo honramos, por muy difícil que fuera, lo nuestro, de nuestra propia vida o de nuestros antepasados, ¿no? Como decía María, de nuestros ancestros, formamos parte de esa transgeneración familiar. Entonces, siempre actúa,
pero si lo honramos, es diferente. En nosotros actúa distinto. No juzgamos nada y le damos un lugar en nuestro corazón. A partir de ahí es diferente, pero entonces son intervenciones que son rápidas, profundas y muy dolorosas, pero puntualmente. No hay que estar toda la vida sufriendo, sufriendo. No, no, no. Es intenso y corto. De Como ahí en la gran esa... diferencia. Claro. De ahí la gran diferencia entre hacer una cosa u otra. Además, esto lo vimos un poquito en el tema del perdón el otro día, cuando hablábamos de perdonar siempre, enseguida, olvidar nunca. Porque al final somos una consecuencia de nuestras experiencias. Entonces, por dolorosa que haya sido, por traumática que haya sido, es invaluable. Es más, si la olvidas es como si no hubiera pasado. ¿Para qué pasaste por ahí, no? Entonces, hay que recordarlo, bajo mi punto de vista, hay que recordarlo absolutamente todo. Pero, pero, hay que aprender a gestionar ese recuerdo de una forma que no te destruya, que no te afecte a nivel negativo. Pero recordar, yo estoy encantado de la vida de recordar todo lo que me ha pasado, las situaciones más dolorosas, porque además me hacen valorar más el presente, me hacen ser mejor persona, más consciente, y todo viene de ese pasado. Así de importante es que aprendamos a gestionar esto. Ahora, María, hay mucha gente que me dice, oye, Santi, vale, pues esto tiene sentido, ¿no? Pero ¿y qué pasa con las partes bonitas? O sea, ¿qué pasa si me voy al pasado constantemente a recordar momentos agradables, felices? ¿Esto es inteligente a nivel emocional? ¿O finalmente también me estoy yendo y evadiendo del presente y yéndome al pasado? No, pero si todo es perfecto, mientras, como decía Sara, ¿no? Mientras que no te apegues, si es que es perfecto, recuerdas eso y bueno, te conoces más a ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace tener ilusión? ¿Qué es lo que me hace ganar impulso, ¿no? Entonces yo veo eso, ¿no? Lo siento y digo, vale, pues esto es lo que quiero, ¿no? Para mi vida, ¿no? Y seguir mejorando. Mientras que no te apegues, todo es perfecto. Lo mismo con el futuro. Podemos también imaginar, ¿no? Una vida mejor, no sé, todo lo que deseamos, ¿no? Y está bien porque estamos proyectando esa materialización, estamos viendo lo que queremos, pero bueno, pero al final estamos en el presente, ¿no? Y todo nos sirve para tomar acción en el presente, yo creo, ¿no? Claro, es que esto lo pregunto, María, porque una cosa es lo que tú estás comentando, que tiene todo el sentido, y otra cosa, como hay mucha gente que vive en el pasado, vive en esos momentos felices que han habido, que han pasado, pero que fueron ahí, y sigue viviendo uno y otro día en ese pasado, en esos recuerdos, ¿no? Que digo, es más positivo que irte a la tragedia, pero sigues viviendo en el pasado, te Pero estás volvemos a lo viviendo. mismo, rechazas el pasado por no o sea, te quedas en el pasado por no enfrentar el dolor y lo mismo, o sea, te quedas en ese pasado por no enfrentar el dolor, pero esta vez del pasado no, del presente. Ujú. Tengo A dolor eso. en el presente, con lo cual o me voy al pasado o me voy al futuro, pero todo es lo mismo. Claro, a eso vamos, por eso es interesante. Elizabeth, ¿tú qué piensas con estas personas que viven más en el pasado, pero de una forma más feliz, más positiva, más de nostalgia? Oh, que se pierda en su presente. Pues Es tal que, cual, ¿no? es que estamos, creo, todos de acuerdo, ¿no? Que lo importante es vivir nuestro presente Ujú, con todo este bagaje, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Y transformar y madurar, ¿no? Pero el presente, enraizarse y sacar también esta parte que no está más de conciencia, ¿no? De lo que estamos viviendo, que tampoco está tan afectado por nuestra memoria, ¿no? Bueno, la ujú, memoria está aquí, el pasado está aquí, nuestra experiencia, nuestra memoria colectiva e incluso cósmica, ¿no? ujú, Como ser humano, pero que como perteneciendo a todo ujú, esto, ¿no? Pero que hay una parte de nosotros que creo que es importante buscar y que no depende ni del pasado ni del futuro, ¿no? Y que vive este momento. ujú. Pues sí, ¿no? Es como cuando estás en casa y necesitas una información que tienes en alguna parte y vas a buscarla para usarla en el presente. Es maravilloso. Igual te puedes ir con los recuerdos del pasado. Siempre y cuando sea puntual, vayas, cojas lo que te hace falta, lo traigas y lo uses. Lo Exacto. malo, ya sea a nivel negativo o a nivel positivo en lo que es recuerdos, es anclarte al pasado porque, claro, Sara, si no estás aquí en el presente, ¿quién está en el presente viviendo en tu presente? ¿No? Si estás viviendo en tu pasado. Bueno, estás tú, pero estás una parte de allá atrás. Mira, es muy importante y lo podemos utilizar de forma consciente, recursos positivos del pasado. Si tú te pones, se han hecho experimentos ya en los años 60, en los cuales, por ejemplo, en una residencia de ancianos les daban una planta
a un grupo, ¿no? Y les decían que hablaran de situaciones de 20 años o 30 años atrás, situaciones agradables, bonitas, ¿no? Y a otras personas, pues no. Entonces, los que hacían esto de la planta y hablaban de esto de hace 20 años o 30 años atrás, que era agradable, estaba mucho mejor de salud y emocionalmente. Y yo lo utilizo, igual os llama la atención, pero imaginaros ahora, poneros, tengo 5 años, y te pones, te recuerdas, vale, algo bonito que te pasó saltando, yo qué sé, corriendo por un campo con flores o lo que sea, o jugando con tus amigos, o con tu papá, con tu mamá, ¿no? Y eso, tus células vibran y se ponen en esa etapa. Con la edad que tienes ahora, te rejuveneces. No es broma, que funciona. Y entonces lo haces de 20 años, de 30, de los que sean, y entonces pues es un recurso. Yo lo digo y la gente algunos se sonríen, pero es que funciona. No, no, No es te que quedas en el pasado, pero te dicen, pareces una cría. ¿Y qué? yo No eres una estoy cría, te comportas con un adulto conscientemente y regeneras todo el ser, físico, mental, emocional y espiritual. totalmente de acuerdo y me estoy riendo porque yo hago lo mismo. Yo en las noches, antes de dormir, después de meditar, hacer los decretos, yo digo, vale, me voy a dormir. ¿Qué recuerdo bonito voy a traer 3 o 4 minutos antes de acostarme? Pero María, volvemos al punto. El problema no es que te vayas a recordar algo. El problema es que permitas, por falta de herramientas, de conocimiento, por inconsciencia, que te afecte a un nivel tan fuerte y te ancles a esos recuerdos una y otra vez porque los estás reviviendo, ¿no, María? Sí, claro. Bueno, qué interesante también lo que decía Sara, ¿no? Es lo que decíamos, que se queda en la memoria celular, ¿no? Nos vamos ahí, entonces nuestras células, nuestro sistema nervioso reacciona igual que aquello cuando lo vivimos, ¿no? Porque tiene esas memorias, ¿no? Eh, a ver, yo creo que es muy importante soltar el papel de víctima, que al final creo que también ahí radica una comodidad, estamos en una zona de confort y hay que traer al adulto. Quien está en ese pasado y no lo suelta, como tú dices, ¿no? Creo que está en su niña o está en su niño, ¿no? Y al final hay que ir soltando esa niña, soltando ese niño y conquistando ese adulto que está en el presente y que puede tomar acciones desde ahí, ¿no? Y que puede viajar, pasado, presente, futuro, que al final todo es lo mismo, ¿no? Pero bueno, que puedes soltar eso, ¿no? Y actuar desde aquí y desde ahora, ¿no? Pues sí, por eso, Elizabeth, hay que ser muy conscientes de a dónde nos vamos y en qué pensamos y qué traemos, porque es lo que estaba también comentando María, ¿no? O sea, tú puedes recordar un pastel y ya estás babeando, o sea, lo estás recordando así de potente, obviamente es lo que sentimos porque estamos creando una vibración y una frecuencia. No Claro. importa si es algo que haya pasado en el pasado o que esté pasando en el presente. Por eso es que tenemos que empezar a responsabilizarnos de para qué vamos al pasado, cuánto tiempo pasamos ahí y cómo lo vamos a gestionar, ¿no, Elizabeth? Claro. Yo creo que es importante las vibraciones que estás comentando, María, ¿no? De llegar, yo llamo esto la ligereza, ¿no? Porque creo que también tenemos esta carga social, ¿no? Que nos dice un poco, nos marca unas pautas de comportamiento de adulto, pero yo creo que lo que María dice es que es más importante, hay que llegar a una madurez Ujú, y tocar con quién somos en realidad, ¿no? Quitando un poco todas las capas estas sociales ujú, y volver a disfrutar de lo que disfrutábamos con un niño, ¿no? ujú, Yo, bueno, llevo mucho tiempo trabajando con grupo, me encanta trabajar en retiros, hago también baño de bosque desde una práctica de Qigong, ¿no? Y una cosa es volver a esta ligereza del niño cuando está caminando, ¿no? Y empieza a saltar, ¿no? Y yo veo las reacciones ahí, es que nos cuesta, porque nos ancla no solamente esta imagen de adulto, ¿no? Y esto que tenemos esta seriedad, ¿no? Pero que no me acuerdo quién decía que hay que tener la seriedad del niño cuando juega, ¿no? ujú, Y esto es vivir este presente, pero con cierta ligereza, de está esta niña dentro, ¿no? Pero claro, yo soy ahora, estoy con una madurez que no puedo patalear, no tengo que reconocerme cuando sale esta niña de esta manera, pero está.
y está para estos momentos, para estas vibraciones también positivas, ¿no? Ujú. Pues eso es así, ¿no? Ahora, Sara, hay mucha gente a mí en los talleres que cuando vemos estos temas me dicen, Santi, yo entiendo lo que me dices y de verdad que lo comprendo, pero yo no puedo evitar dejar de irme al pasado y recordar cosas malas. ¿Cómo se hace esto, Sara? Vamos a dar alguna herramienta que no se nos ocurra o que usemos nosotros como terapeutas para que si quieren no irse al pasado, no vayan, o si van a ir al pasado y traerse cosas dolorosas, la gestión de una forma más inteligente. ¿Qué se te ocurre? A ver, voy a decir algo fuerte. Una vez vi a una mujer que era la nieta de una persona que en el tiempo de la guerra civil habían llegado, su madre tenía 5 años y entonces abrieron la puerta y se llevaron a su papá y ya no volvió nunca más. Su madre tenía más hijos. Entonces es como el papá se fue de viaje. Fue la forma que tuvieron de supervivencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo este pasado puede afectarnos en varias generaciones? Generalmente es en 3, y esta era la nieta. Entonces, esa niña que tenía 5 años, cuando hicieron eso a su papá, entonces quedó ahí. Cuando esto a la memoria histórica van a buscar, entonces me acuerdo que es una cosa que salió hasta por la televisión, y tenía el cráneo, y tenía un número, y esto era mi papá. Y cuando lo viene a buscar, la hija, que es la nieta de este señor, acompaña a la madre y estaba enfadadísima porque su madre, es que estaba ahí, bueno, se quedó, pues fue la supervivencia. Ujú. Se quedó allí como una niña de 5 años emocionalmente, pero digo, gracias a eso, gracias a que ella manifestaba la rabia que tenía la abuela, imaginaros, cuando se llevan a su marido, pero ella se queda ahí callada y así porque guarda la vida propia y la de los hijos. Gracias a eso puede pasar vida. Y estaba ahí la nieta, y la nieta es la que manifestaba esta rabia. Entonces también como María está hablando del transgeneracional, por supuesto, afecta muchísimo. Y eso lo dije. Se quedaba, no lo entendía. Digo, gracias. Solo tienes que Claro. agradecer a tu madre y a tu Ujú. abuela que hicieron esto. Sí. Si al final Y sabemos que todo lo que es pasa es total. completamente necesario, pero cuando ya uno quiere, cuando uno ya se da cuenta de lo que está pasando y quiere empezar a tomar las riendas de esto, ¿y qué herramienta, María? ¿Habéis levantado la mano, por cierto? ¿Yo? Sí. No. Bueno, no importa. Una herramienta, María, una herramienta para la gente que quiera dejar de ir al pasado o que cuando vaya al pasado no se lo traiga de una forma tan dramática, tan trágica y que no lo afecte tanto. Sí, yo creo que tienes que utilizar herramientas que te hagan cambiar la mirada, que te hagan transformar la experiencia que viviste en ese pasado y verla desde otro lugar, ¿no? Yo para eso ya te lo he dicho, trabajo con la sanación ancestral, trabajo con el chamanismo, las constelaciones me parecen una herramienta maravillosa para viajar a ese pasado y ver que esa experiencia o esa realidad, ¿no? Separarte de ahí, ¿no? Tomar distancia y verlo desde otro lugar. Yo creo que eso es importantísimo para trascenderlo, cambiar esa Ujú. mirada, resignificarlo, recrear otro pasado, ¿no? Lo Pues decía, vamos a... lo decía Elizabeth, que al final nosotros estamos aquí, yo te estoy viendo a ti, pero tú me estás viendo a mí, estamos compartiendo el mismo espacio, ¿no? Pero al final nuestra mirada, nuestra experiencia va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, si nos salimos de ahí, quizá podamos resignificarlo todo, ¿no? Pues ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que estás comentando porque es una herramienta muy potente y que la podemos usar siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlo y las herramientas. Pero es muy interesante. Elizabeth, ¿alguna herramienta que puedas recomendar para la gente que quiera salir de esto? Bueno, yo he tenido también muy buenas experiencias y resultados con una herramienta proyectiva que es tipo constelaciones con un muñequito Playmobil, ¿no? Ujú. Y que es realmente poner tu situación fuera, ¿no? Y verla con cierta distancia. Y desde tu presente de persona madura, ¿no? Ujú. Digo, porque no me gusta mucho hablar de adulto, ¿no? Porque yo no entiendo muy bien lo que es ser adulto realmente. Ujú. Pero cada uno tenemos nuestro proceso de evolución, ¿no? Y de madurez. Y me parece interesante. Y luego, claro, yo voy mucho a técnicas psicocorporales, ¿no? La Ujú. mía es el Qigong, pero practico yoga también. Y yo creo que hay que enraizarse. Ujú. Enraizarse es y vivir el presente, el aquí y ahora, y ser consciente de quiénes somos. Pues eso es así, ¿no? Y coincido totalmente contigo con eso del término de adulto, porque yo sigo sin ver adultos por ninguna parte. Yo sigo viendo por todas partes niños, incluido yo el primero, Sí. que estamos apenas empezando a gatear en este mundo de lo que es consciencia, ¿no? Aunque mucha gente por ahí se siente iluminada, yo no creo que es así, estamos empezando.
por algo estamos en tercera dimensión, ¿no? Si no estaríamos en otras más elevadas. Eso. Yo se los comento, hay muchas herramientas que se pueden usar, pero una, por supuesto, es el observar, ¿no? O sea, el irte, pero de una forma como observador. O sea, tráete lo que quieras, piensa lo que quieras, recuerda lo que quieras, pero no te, como el caso de los pensamientos. O sea, ¿cómo haces que los pensamientos no te afecten? No te identifiques con ellos. O sea, no te pelees con ellos, van a estar ahí, van a pasar. No te ancles a ellos. Porque si por mi mente pasa un pensamiento de que voy a matar a alguien y ya me empiezo a sentir culpable, me juzgo, me siento fatal, me angustio, me fustigo. No, 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 vale, has pensado en matar a alguien, pues ya está, a otra cosa. Eso, quítale foco a esos recuerdos, porque si cada vez te vas a pasado sin querer, porque muchas veces no lo podemos evitar, a traer un recuerdo, te vas a sentir como te sentiste en el momento. Imaginaros una pérdida, un duelo, una muerte, una enfermedad, que lo revivas una y otra vez. Es terrible. Y mucha gente vive ahí. Y si no puedes solo, busca ayuda, porque tenemos la costumbre, buscamos ayuda para cualquier tontería, para cualquier estupidez, y para las cosas realmente importantes, como estas, no buscamos gente que nos acompañe, que somos un poco curiosos, ¿no? Y precisamente, hablando de ayuda, pues Sara, ¿qué te parece si nos presentamos para que la gente sepa lo que haces y en el caso que necesite ayuda, te pueda contactar? Bueno, pues cómo sanar todo este tema de ir al pasado o vivir en el presente. Muy bien. Yo la herramienta principal que utilizo es sistémica, son las constelaciones familiares. Este año son 25 años que vino Bert Hellinger. Yo estuve 20 años en diferentes países aprendiendo con él. Y es que es potentísimo, porque a partir de ahí vas, pero vuelves. Entonces vas, transformas vivencias, ¿no? Con todo tu ser, lo que ha pasado allí, a través de representantes, o si es en sesión individual, se puede hacer con líneas del tiempo y puedes dejar esa emoción que tienes tú, como comentaba antes, de la rabia de esa persona, de esa nieta, la puedes dejar ahí atrás y entonces ves como la abuela lo transforma en una emoción positiva y envía ese mensaje a los de después, pero luego en grupos con representantes o también, como decía Elizabeth, con Playmobil, con plantillas, tenemos muchas herramientas y PNL sistémica también, que bueno, es todo transformarlo y entonces cambias desde lo vivencial, lo físico, lo mental y lo emocional. Y entonces cambias tú e influyes en tu sistema. Entonces, ¿dónde me encuentran? Pues yo estoy en la Cerdaña, mi web es Sara Rodríguez Simón, estoy en Instagram también lo mismo, ponen Sara Rodríguez Simón, en Facebook, bueno, en LinkedIn, yo qué sé. Eh, Ujú. y ya está. Ok, Sara, muchas veces hablamos de lo que hacemos, de las terapias, como si la gente supiera qué son. Cuando hablamos de constelaciones familiares, porque gente me ha preguntado, oye, Santi, pero ¿cómo es posible que yo vaya y mi experiencia la viva otro? Es que esto es, ¿cómo funciona esto para que la gente lo pueda entender de una forma sencilla? Es la pregunta del millón. Eso es lo que cuando vino Heringer a España en el 99, se preguntábamos porque no entendías. Yo era muy mental y lo soy. Lo que pasa es que ya he transformado muchísimo en tantos años. Y entonces dices, ¿cómo puede ser? Personas que no te conocen de nada llegan allí y está. Y entonces se muestra, está la información en el campo energético, está la información y, ya está. Entonces no se puede explicar, sino alguien pregunta, ¿qué es? Ves y lo vivencias y entonces pero hay que ir Pero de... no se puede, Sara, no se puede explicar, pero ¿cómo funciona? Me refiero, yo voy a porque tengo un problema de, no sé, emocional. ¿Y cómo Sí. funciona esto de que otra persona, o sea, vas, otras personas están contigo? No hay que explicar muchas cosas. Pueden decir, tengo rabia. Yo hago talleres, mira, el lunes que viene hago uno de tristeza, aquí en la Fundación Hospital de Puigcerdá. Pues ya está, tengo tristeza. No hace falta que diga nada más. Y ya está. Entonces, se puede poner un representante que represente la tristeza. La persona lo puede elegir o puedo decir, ¿quién quiere representar la tristeza? Y alguien que sale, tristeza. Y entonces ya vas viendo. Está ahí en el medio, porque Hellinger era de desplegar todo el sistema familiar, fue reduciendo, entonces vas a lo minimalista cada vez más. Ujú. Entonces vas viendo cómo se manifiesta, si se va para atrás, para un lado, si se va para atrás, cuántos pasos, cada paso puede ser una generación, si va a la izquierda, a la derecha, es de parte de la línea paterna, de la línea materna y así. No es así exactamente, sino que son hipótesis. Entonces, ahí se plantea la hipótesis y se puede poner un representante para esto. O se dice, eres Vale, el padre o eres la madre. Entonces, se va ok, mostrando lo que es vale. y la persona que está sentada lo comprende. No hace falta que explique
todos los detalles. Pues ya sabemos un poquito más. A ver, yo he hecho constelaciones, bueno, yo he hecho casi de todo porque me encanta, soy muy curioso y porque tengo la facilidad como vosotros de hacerlo, ¿no? Pero siempre os pregunto esto y hago de abogado del diablo porque hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo son estas terapias y muchas veces desconfían y por eso no se atreven. Pero son herramientas muy potentes que de verdad que yo recomiendo. Pero Eh, ¿sabes lo que, perdona, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay personas que han hecho algunas formaciones pequeñas, bueno, que sé, 2 semanas, 3 semanas, o yo he visto programas de formación que en una semana ya te has trabajado todos los temas. Pues, ¿cómo vas a sanar al padre, la madre, los hermanos, las parejas? Y en la semana siguiente hacen otro intensivo de una semana y ya son consteladores. Digo, si no existe eso de constelador, consteladora. Hellinger decía, la constelación en sí está en el aire. Es cada profesional en su profesión lo utiliza, lo integras, pero si tú no lo has trabajado antes y tú no tienes la postura sistémica, no tienes sanado lo tuyo, no puedes acompañar a otra persona porque te pones de parte de uno de Claro. otro. No, Sara, somos muy pero eso pocos. nos pasa con los terapeutas, nos pasa con los mecánicos, con los doctores y nos pasa con todo el mundo, ¿no? Aquí hay de todo. Hay terapeutas que son maravillosos y llevan 50 años haciendo lo que hacen y hay gente que toma un curso de un fin de semana y ya son maestros. Pero eso ya es discernimiento de cada quien a la hora de encontrar un terapeuta. Pues ahora, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. María, ¿vamos contigo? Vamos, Pues claro. cuéntanos. Bueno, pues yo soy pintora, soy coach creativa, soy lectora de almas y soy una mujer con las 3 grandes heridas del alma, con la herida de humillación, con la de abandono, con la de rechazo. Y bueno, en mi vida han aparecido diversas prácticas que son las que yo he acogido, he aprendido y he hecho como un cóctel con ellas, ¿no? Y creo Pictomagia, que es mi marca personal, en la que creo experiencias para acompañar a las personas a recuperar su poder y a conectar con su luz. En estos momentos tengo abierto un taller de retrato de almas, que es de sanación ancestral, son 2 días, es un intensivo en el que auno la pintura, que es la mayor herramienta que me ha servido a mí para sanar y para conocerme y para trascender ese pasado y superar esas heridas, la uno con el chamanismo, con las constelaciones familiares, la uno con la respiración celular, con el coaching creativo y bueno, acompaño a conectar con nuestra alma, a conectar con el alma de esos ancestros y a observar durante todo el fin de semana y a cambiar nuestra mirada, ¿no? Que creo que es lo que decíamos, ¿no? Creo que es lo más importante para sanar ese pasado, ¿no? Salir de ahí ese fin de semana diciendo, wow, me llevo, he recreado mi vida, ¿no? He vuelto a crear esa experiencia, ¿no? Trabajo también la sanación de útero, todo a través de la pintura energética y el autorretrato. Entonces, bueno, ahora mismo tengo taller en Madrid en mayo, el 10 y 11, tengo taller en Barcelona el 30-31 de mayo y el 1 de junio, y tengo taller de sanación ancestral en Málaga en julio, el 19 y el 20. Así Ok, que a quien le interese y me qué- quiera contactar, estoy en Pictomagia en las redes y os recibo con amor. Pues suena maravilloso. María, volvemos al punto. Lectora de almas. Sí. ¿Qué beneficios yo voy contigo, en una persona que no conozca, qué puede encontrar en una lectura de almas que le pueda beneficiar, que le pueda ayudar? Bueno, como tal, en cada experiencia no te vas a encontrar a ti mismo. Ujú. Vas a ser capaz de conectar con un lado tuyo que quizá no te habías sentado nunca a conectar con ello, ¿no? Eso es el mayor beneficio, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos de sanación ancestral, porque hay gente que ni siquiera cree en encarnaciones ni cree que tenga que ver con cosas que le pasan en el pasado, ¿cómo trabajas con este tipo de personas? Una persona va con un problema psicológico, emocional, físico, ¿y desde dónde los ayudas? Bueno, es que hay personas que a este taller vienen por muy diversos motivos, ¿no? Yo soy pintora profesional, ¿no? Pues pongo, o sea, yo trabajo de pintora. Y bueno, hay gente que viene a aprender esa técnica, hay gente que está en duelo porque ha perdido a un ser querido, hay gente que quiere mirar de otra manera el vínculo con su padre, con su madre, con abuelos, hay gente que siente que ese alma todavía no está en la luz y quiere acompañarla, ¿no? Entonces, cada persona es diferente y cada persona viene por una situación distinta, ¿no? Este taller es muy intenso, es muy profundo, es muy transformador, muy bonito, pero también es muy retador, ¿no? Entonces yo creo que quien viene a este taller es porque siente la llamada. O siente la llamada ella, ese alma, o siente la llamada el alma quien trae, con el que va a trabajar el fin de semana. Con lo cual, no hay eso que tú dices, ¿no? O sea, yo creo que es llamada y viene porque tiene que venir. Como decíais anteriormente, creo que la herramienta aparece cuando estás preparado, ¿no?
Siempre, ¿no, María? Oye, y con tantas herramientas que tienes, porque has nombrado varias, cuando una persona llega contigo con cualquier tipo de problema, ¿hay alguna que prefieras más que otra o que te gusta empezar con ella? Sí, yo normalmente empiezo por la recuperación de la niña herida, siempre, o del niño herido, ¿no? Ok, Cuando tengo sesiones, también hago sesiones por privado, todos estos talleres son presenciales, pero luego en online también hago sesiones, ¿no? vale. Entonces, sí, normalmente empiezo por ahí, recuperación de animal de poder, siempre con algo de chamanismo, ¿no? Para, A mí para, todo, para desvincularte un poquito y coger ese punchi, ¿no? Y volver un poco a tomar esas riendas, ¿no? A soltar un poquito que lo que decíamos, el adulto es aquel que no es víctima. O sea, aquel que ya no se victimiza, que no se victimiza y que es capaz de honrar ese pasado y honrar su vida y entender por algo y por ese camino, ¿no? Estamos aquí, ¿no? pues a mí todo esto de verdad se me hace tan interesante. Yo me lo hago todo, me gusta todo. La verdad es que Ujú. es hermoso y es alucinante todo lo que podemos aprender y crecer con este tipo de terapias, ¿no? Y yo siempre lo digo, si tenéis miedo, si no sabéis, experimentar, probar, simplemente, ¿no? Os podéis sorprender gratamente de todo este tipo de cosas y los beneficios que nos pueden traer. Pues María, invitamos a la gente que te esté escuchando y que vibre con lo que haces a que te contacte, ¿vale? Perfecto. Bien. Elizabeth, ¿vamos contigo? Pues hay una vertiente, un aspecto de nosotros que es muy importante. Yo creo que para reconectar o conectarse con una misma, ¿no? Hay que pasar también por el cuerpo. Ujú, Entonces, toda esta herramienta que estamos comentando, bueno, que la experimento y me parece muy interesante, pero que si no conectas con tu cuerpo, claro, te pierdes una parte, ¿no? Porque somos, vamos, holísticamente somos un todo, ¿no? Y en nuestro cuerpo, en esta materia, están todas las memorias, pero luego hay otros niveles, ¿no? Energéticos, como hemos hablado, ¿no? Emocionales, psicológicos. Entonces, em, yo he trabajado desde siempre, bueno, porque he conectado con el Qigong, que es vamos a decir, la disciplina psicocorporal de la medicina tradicional china. Me interesa mucho la medicina tradicional china por su aspecto holístico y por su trayectoria, vamos, son antiguas, han hecho su efecto, evolucionan, etcétera, ¿no? Entonces, pues desde el Qigong me ha llevado a muchas terapias y técnicas distintas que he ido desarrollando, integrando en mi propio método, digamos, de sanación. Y hace ya casi 10 años he tenido una experiencia muy transformadora que no solamente ha transformado mi vida, pero que ya la he integrado también y es lo que realmente ahora me estoy dedicando. Me fui a la India con el propósito de hacerme un panchakarma, que es un detox ayurvédico, que es, para mí es como un reset, totalmente cuerpo, mente, y también nos ayuda a relativizar mucho, porque ir a la India, como ir a cualquier país, vamos que si no vas con la idea de juzgar e intentar cambiar todo, pues te puede cambiar a ti, porque es que esto es estás tú en un sitio fuera de tu zona de confort, ¿no? Y olvidas un poco, pero mm, yo creo que te ayuda mucho a reconectarte con esta parte de ti fuera de todo este contexto familiar, social, etcétera. ujú, Y entonces, pues, aparte de esto está el Ayurveda, que se considera como la medicina tradicional más antigua, ¿no? ujú. Y estos tratamientos, ¿no? Entonces me fui 21 días de tratamiento, cambió mi vida y sin pensar realmente en usar esta herramienta profesionalmente, pero me llegó. Y desde el 2022, pues organizo viajes a la India con grupos pequeños. Ahora tengo, la médica es una médica ayurvédica en Rishikesh, que es un sitio a pie de Himalaya, maravilloso. Y ella nos supervisa todos los tratamientos y ahí pues vivimos un poco esto, el Ayurveda sobre en nuestro cuerpo,
Son tratamientos tanto físico, empezamos con masajes, baño de vapor, es un detox, totalmente detoxifica nuestro cuerpo, pero hay un proceso personal, emocional, porque muchas cosas Salen, llegan, cada uno claro. llega a lo que tiene que llegar, ¿no? Y luego estás haciendo una vida local, que no es que estás 2 días en un sitio tomando foto, estás viviendo ahí. Y Ok. el Ayurveda, como toda medicina tradicionales, tienen un trasfondo de forma de vivir, ¿no? Vienen de la Veda, es una filosofía de vida. Pues Entonces, Elizabeth, esto te suena, marca. suena fantástico, pero entonces estos viajes que organizas, ¿que duran 21 días o cuánto duran estos viajes? Pues dependiendo, pero el próximo, por ejemplo, van a ser 21 días. Me gusta el 21 días, ¿no? Sí, no, suena bien. Además, 3 semanas así suenan Pero bastante bien, ¿eh? en 21 días, por ejemplo, el próximo que va a ser en octubre, a principios de octubre, pues van a ser, hay un viaje, a mí me gusta primero porque Rishikesh, donde vamos realmente a estar y hasta a vivir, está a pie de Himalaya, pues primero vamos al Himalaya. Y esto ya es lo primero que recibes, es el Himalaya, es grandioso. Vamos a sitios muy, muy sagrados, como templos milenarios, donde todavía están con rituales vamos, que siguen con esta espiritualidad que se palpa, ¿no? Y todo es sagrado en India. Volvemos a conectar con lo sagrado que perdemos, que hemos perdido mucho Ujú. aquí, ¿no? Pues Y entonces esto es como llegas al Himalaya, pasamos 3 días ahí y es como soltar mochila, ¿no? Y entramos luego en el tratamiento en Rishikesh, hacemos vida en Rishikesh. Claro, están los tratamientos por la mañana, yoga por la mañana, porque claro, yo creo que hay que empezar por el cuerpo también. Yoga por la mañana, adaptado a cada uno. Bueno, no tiene que ser practicante de yoga para este yoga, pero también los hay que tienen más nivel. Luego los tratamientos y luego tenemos la tarde. Y la tarde es descubrir el sitio donde vives, el Gange, que es sagrado también. Elizabeth, no sigas porque me voy a apuntar ya Por directo. favor, No, apúntate. no Pues se todo nos cuentes esto, todo. No se todos nos los cuentes detalles, todo. todo, Que porque vayan luego hay investigando más ellos. viajes. Que Todo, vayan investigando ellos más cositas. Pero si quieren investigar más, apuntarse, ¿dónde pueden hacerlo, Elizabeth? ¿Algún pues teléfono? mira, ¿Sociales? ahora tengo una web que se llama indiadetox.com. Es muy Ujú. sencillo. Ahí está toda la información. Si no, me puede encontrar también en Facebook como Elizabeth Puja y en Instagram como India Detox. Perfecto. Y lo mejor es hablar conmigo y yo les cuento mis experiencias, la experiencia de los que han venido conmigo. Yo creo que en cuanto hablen contigo, se apuntan seguro. Es que además tiene muy buena pinta ese viaje. Pues Elizabeth, te agradecemos e invitamos a toda la gente que le guste de algo de lo que haces que te contacte, ¿vale? Gracias. ¿Puedo decir Y una bueno, cosa? sí, Sara, sí. Medio Mira, minuto, es nos que vamos. con esto del pasado, aquí las tradiciones, dije que hoy era San Jordi, aquí, ¿no? Entonces han hecho ding dong y era el ayuntamiento, y han traído la rosa y el libro de una escritora que vive aquí en Guils de Cerdaña. Me hubiera gustado presentar mi libro, pero ya lo presentaré más adelante, pero me ha hecho Pues, en el próximo programa, sin ningún problema, lo hacemos, Sara. bueno. Bueno, despedimos como siempre. María, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Igualmente, Santiago. Sara, gracias por un programa más. Nos vemos en el próximo. Gracias a Y todos. Elizabeth Puja, un placer que hayas estado y hayas compartido Gracias. parte de tus experiencias. Muchas gracias. Y nada, los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Muchas gracias.